Ingeniero, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenos días. Sí, Hola, ¿cómo les va? A ver, en el aula virtual tenemos ya listo el recurso para que ustedes puedan acceder y realizar el cuestionario. Como ustedes pueden observar, dice en el aula virtual que el cuestionario se va a abrir a las 11:10 y tendrá un límite de tiempo de 25 minutos. Así es que faltan exactamente 8 minutos para que el cuestionario se abra. Entonces he dejado este tiempo para que alisten cualquier herramienta de conexión y eso, ¿de acuerdo? Así es que luego de ese tiempo de los 25 minutos que den el examen, igual yo voy a estar aquí pendiente. Cualquier inquietud que tengan, pues me avisan. Y luego de la prueba, pues igual nos retomamos la clase. ¿Estamos? Inge, disculpe, ¿cuántas preguntas son? 25 preguntas. Gracias, Inge. Ok. ingeniero, una pregunta más. ¿Y esas preguntas sí se va a poder retroceder en el caso de que nos saltemos una? No, ¿O no? no se va a poder proceder. Ah, ya, listo, listo. Ujú. ¿Alguna otra inquietud? Una pregunta, Inge. ¿Todas las preguntas son de opción múltiple o hay que completar ese y escribir? Me parece que unas dos debemos completar, pero son cosas muy sencillas, muy básicas que deben completar. El resto es de opción múltiple, de verdadero o falso. Entonces, nada de que no hayamos visto. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Ingeniero, esta prueba, como usted había dicho, se va a promediar con otro casillero, ¿verdad? Ya sea el de trabajo autónomo o el experimental. No sabemos, todo dependerá del número de evaluaciones que tengamos. Ya. Puede ir sola o como puede ir promediada, ¿no? Pero bueno, recién estamos empezando el semestre, entonces todavía tenemos tiempo para evaluar. ¿Alguna otra inquietud, chicos, antes que empiece la prueba? Bueno, no hay preguntas, listo. Entonces, yo voy a estar aquí, estén pendientes. Solamente que el momento que ya inicien el examen, me confirman nada más que ya está abierta la prueba que puedan continuar. ¿Estamos? Listo, Inge. Listo. Ok, entonces, bueno, ya faltan 5 minutos. Alístense, por favor.
Comenten, chicos, ¿ya empezaron? Sí, Inge, ya se abrió. Ya, ok, suerte. Ingeniero, una consulta. ¿Qué pasó? En las que hay que completar, ¿se completa con minúsculas, mayúsculas o eso no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. De preferencia haga con minúsculas, pero. Listo, gracias. Ok.
Ingeniero, disculpe una consulta. En uno de los enunciados hay una redundancia en la escritura y es de verdadero o falso. Si existe algún error en la redacción, lo consideramos. No, responda como usted crea conveniente. Si es que hay que corregir, pues los corregimos de esa pregunta, no hay inconveniente. Inge, disculpe, en una pregunta no me reconoció la tilde y me marca como error. No importa, pero si es que está correcta la palabra, pues podríamos omitir ese error. Inge, igual en mi caso no me reconoce la palabra por la falta de una tilde. Bueno, igual conteste, ponga la palabra que usted crea conveniente y si es No por sé, la tilde, ya está, gracias. ya, ok. Inge, una pregunta. Sí, dígame. En la corrección del examen, o sea, le puse píxel, pero se me olvidó la tilde y me sale que está mal. No sé. A ver, vuelvo y repito. Si está mal y está por una tilde, pues no voy a considerar eso y corregiré esa pregunta. Igual yo, Inge, en Igual cartografía me corregí la tilde. para todos. Al final podemos corregir eso.
Inge, Sí. hay una pregunta donde dice el tamaño del píxel de la precisión temática máxima de los objetos variables definidos por capa. Sale que es verdadero, pero me sale incorrecto. O sea, es verdadero, pero dice que es falso. A ver, al final revisamos los que están inconformes, ¿de acuerdo? Ah, ya listo, Inge, perdón. Ok. Ya, bueno, veo que ya han terminado todos. Bien, a ver, luego de la clase, con los que tienen algún inconveniente al respecto de la prueba, nos quedamos y revisamos. ¿Estamos? Listo, Inge, gracias. Ya, ok. A ver, vamos a retomar nuestra clase. Un segundo. Ya, para el día de hoy estaba también previsto que suban una tarea, ¿no es cierto? No, Inge, usted lo No, envió Inge, para es para la el siguiente martes. semana. Ah, para el próximo martes. A ver, para el próximo martes. Ah, ok, para el 29. Sí. Pero con ustedes ya hablamos del tema del cómo debir la tarea. No, creo. Sí, sí, Inge, sí, ya nos puso toda la presentación en PDF, lo que tiene que contener según la última clase. Ya, a ver, entonces, a ver, nuevamente, solamente para estar claros, voy a abrir el PDF nuevamente. Voy a compartir. Ya, listo. A ver, básicamente lo que teníamos que realizar era un mapa similar al que estoy presentando. ¿De acuerdo? Me corrigen si no es correcto lo que habíamos quedado. Sí, ingeniero. Ya, ahora, fíjese en una situación. Ya, voy a hacer un zoom acá. Ya, fíjese en una situación. Este trabajo que se realizó en clase contienen algunos errores topológicos, ¿de acuerdo? Que eso ya lo veremos más adelante. Que ya veremos cómo se corrigen esos errores, pero antes de empezar a corregir esos errores, debemos, valga la redundancia, empezar por realizar bien nuestros trabajos. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes se fijan, tenemos aquí vías y tenemos manzanas, ¿verdad? En donde si ustedes ven las vías, presentan un error de sobreposicionamiento o superposición que están, es decir, que las vías están sobre las manzanas, sobre los predios, como ustedes pueden observar aquí. Si se fijan. Lo mismo ocurre por este sector. Entonces, cuando ustedes hagan el trabajo, van a tener que evitar esos errores. Estos errores que tenemos por aquí. Miren, todos estos errores debemos evitarlos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo evitamos? Pues realizando una digitalización correcta.
Voy a abrir mi software. Lo mismo sucede con el tema de la codificación o de los símbolos. Bueno, aquí está un poco superado ese error, pero hay ocasiones en donde los símbolos también están sobrepuestos o superpuestos sobre la simbología o sobre las etiquetas de las entidades. Eso también debemos evitarlo. ¿De acuerdo? Entonces me voy acá nuevamente. Por ejemplo, voy a cargar las manzanas y voy a cargar las vías. Ya. Voy a cambiar de color a estas vías. Dejarle de este color. Bien. Entonces, fíjense en cuál es el error que yo he cometido aquí. Vamos a apagar. Primero vamos a analizar las vías. Si yo hago un zoom, ¿qué pasó con esta vía? Si te acercando a una manzana. Ya, exacto. Entonces, ¿cómo debería ir esta vía? ¿Por dónde debería ir digitalizada? Por la Por mitad el eje. de la misma. Exacto, exactamente. Por la mitad o por el eje. Entonces, al momento de digitalizar, ustedes van a tener que verificar estos errores. ¿De acuerdo? Porque si ustedes me presentan un trabajo similar al al que hicimos en clases, porque lo hicimos al apuro por el tiempo y por las clases, como por ejemplo, miren esta vía. Eso está mal. Eso no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, tomen en cuenta todas estas consideraciones al momento de realizar este tipo de trabajo. Vamos ahora con las manzanas. Vamos con las manzanas. Igual, voy a entrar a las propiedades. Me voy al tema del display y voy a poner un 50% de opacidad y vamos a ver. Ya, igual vamos con el tema de las líneas, pongámosle con negro para ver si es que, veamos si se ve. Apaguemos las vías. No se ve. Ya, ahora sí vemos más o menos, ¿no es cierto? Entonces, las manzanas igual tienen algunos errores de digitalización. Que por ejemplo, si yo me voy a esta manzana, bueno, casi digamos que está bien. Sí, podríamos pasar esta manzana. Pero vamos a encontrarnos manzanas en donde van a haber errores de digitalización. Y eso debemos evitar, esos errores de digitalización. Bueno, no tenemos tampoco una información tan clara o tan precisa como para poder evitar, ¿no? Pero de lo posible, tratar de evitar esos errores, ¿no? No vaya a ser que una manzana, por ejemplo, esta, mire. Aquí sí se nota, por ejemplo, cuál es el filo de la vereda, por así decirlo, o de la manzana que lo tenemos aquí. Y estamos comiéndonos aquí un área considerable. Lo mismo sucede en esta parte de acá. ¿De acuerdo? Eso para que, por favor, lo tomen en cuenta. Lo mismo, por ejemplo, a la hora de colocar las etiquetas. A ver, si yo que los puntos de interés me falta cargar. Vamos con los puntos de interés. Tengo los puntos de interés, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a los puntos de interés y tengo también mis manzanas, voy a las propiedades, voy a las etiquetas y voy a sacar las etiquetas de las manzanas con 14, aplicar, aceptar. Entonces, miren, ya tengo aquí las etiquetas, pero ¿qué va a suceder en el momento que yo coloque, por ejemplo, las etiquetas o la simbología de los puntos de interés? De pronto puede suceder esa superposición. Entonces, eso también debemos tener cuidado. Estamos con respecto a ese trabajo para que
para que lo presenten la próxima semana. Y en lo posible, no en lo posible, más bien, debe tener un formato similar. Ya les dije, ¿no? Que este no es un formato, una camisa de fuerza. El formato va a depender, ¿no es cierto?, de la entidad en la cual estemos trabajando, pues de ahí les van a pedir los formatos o un formato que ustedes crean o consideren adecuado o conveniente. ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas con respecto a esto? Una pregunta. En las etiquetas se puede modificar el tamaño, porque desde este punto de vista se ve un poco más grande que los números. A ver, sí, claro que sí. Si yo me voy a las etiquetas, voy a apagar esto. En la simbología, en los puntos de interés, ¿de eso estamos hablando o de las etiquetas de las manzanas? De los puntos de interés. Ya, ¿qué es lo que sucede? Miren, el momento que yo hago un zoom, las etiquetas de las manzanas es como que no conservan esa proporción, ¿de acuerdo? Ya, y lo mismo sucedería con los puntos de interés. Pero sí se puede cambiar los puntos de interés, los tamaños. Si me voy a las propiedades, voy a Symbology, categorías, voy a añadir aquí todos los valores, aplicar y aceptar. Ahora voy a ir colocando, por ejemplo, en cementerio un símbolo, quiero este. Y aquí miren, tenemos el tamaño. Yo deseo poner solo un tamaño en 13. Digo, ok, ya tengo el tamaño. Ahora, si voy a colocar un colegio, vamos a ver dónde está la simbología de colegio, que la tengo aquí. Puede ser este. Puedo cambiarlo de color. Y también, por ejemplo, este quiero 25. Y ok. Entonces ya tengo un tamaño. Ahora, si quiero, para que se note mejor, exageremos 50. Miren. Entonces, es la manera como yo voy cambiando el tamaño de las etiquetas. Ahora, estoy acá, ¿verdad? Aquí debería yo configurar la hoja, ¿de acuerdo? Para el tema de las configuraciones del mapa. Digamos que vamos a hacer un formato A4. A ver, vamos a primero Page and Print Setup. Dejamos en A4, pero en formato horizontal. Digo que ok, y aquí lo tenemos. Lo único que hago es simplemente esto es mover, ¿verdad? Vamos para acá. Pero aquí yo debería ya modificar la escala. ¿De acuerdo? Para guardar las proporciones de mi mapa y de todos los elementos que hace falta. Fíjense en la escala que tenemos, que estamos más o menos hablando de una escala de 1 a 4260, ¿verdad? Entonces, si yo conservo esta escala, pues estoy perdiendo información. Entonces aquí yo podría cambiar la escala. ¿Qué tal si pongo 1 a 10,000? A 1 a 10,000 ya podría trabajar con esta escala, ¿no? O qué tal si pongo, por ejemplo, bueno, de hecho la escala sería preferible manejarnos en números que vayan, que sean, vayan en números de 5,000, de 10,000, de 25,000, ¿de acuerdo? Ahí podríamos manejarnos de estas escalas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo pongo, ya que no hay, un 8,000, no me coge, ¿de acuerdo? Aunque podríamos poner esos números ya en el momento que fijamos la escala. Pero más o menos para que tengan idea de cómo podemos fijar la escala en nuestros trabajos. Podríamos manipular 1 a 25,000, es muy pequeño, y 1 a 1000, demasiado, ¿cierto? Entonces nos vamos a dejar puede ser a 1 a 10,000. Ahora, fíjense en qué es lo que sucede aquí a 1 a 10,000. Miren esto. Vamos para acá. Esta es la escala 1 a 6,000, ¿no es cierto? Pongo 1 a 10,000. Miren.
Ahí estamos a unos 6,000. Y aún así todavía. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué deberíamos hacer para mejorar este trabajo? Ya unos 5,000 se ve mejor, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Pero ya ocupa mucho espacio en el plano, ¿no? Ajá, pero ¿cómo arreglamos eso? Cambiándole el formato. Exacto, entonces lo que debemos hacer ahí es cambiar el tamaño del formato. Deberíamos cambiar el tamaño del formato, exactamente, para poder visualizar todos los elementos. Porque como ustedes pueden observar en un formato A4, pues no se va a ver muy bien. Entonces aquí lo que deberíamos hacer, no sé si me ocurre, a ver, ¿qué tal si es que nos vamos a Passion Print Setup? Y aquí escojamos un A3, a ver qué pasa. Ya como que tengo más espacio, ¿verdad? Para seguir haciendo los otros elementos de mapa que me están faltando. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Inge, sí está claro. Sí, Inge. Ahora, miren esto. También. Miren, ¿cómo arreglo esto? ¿Quién me dice? Tocaría modificar el tamaño del punto de interés y moverlo en un sitio que no estorbe al código. Esto no sirve, cero. Ya, para ello, yo puedo hacer lo siguiente. En el Data View, yo podría convertir las etiquetas o los símbolos en anotaciones. No, mejor dicho, las etiquetas de las manzanas, porque la simbología no está en los puntos de interés, no está simbología, perdón, no está etiquetas en los puntos de interés. Sin embargo, en la capa de manzanas sí tenemos etiquetas. Entonces, a esas etiquetas me voy a la capa manzanas, clic derecho y voy a convertir esas etiquetas en anotaciones. Le digo que en el mapa y digo convertir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a estas etiquetas, mire, yo ya les puedo mover, como dijo el compañero. Lo que antes no podía hacerlo, pero ya lo puedo mover. Entonces, es una manera de arreglar esta situación. Entonces, si me voy al Layout View, pues ya casi no tengo ese problema. ¿Estamos, chicos? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, eso con una pequeña indicación para el trabajo que tienen que presentar el próximo martes. Ya, vamos a continuar. Ahora, bien. Hemos visto la edición de puntos, edición de líneas, edición de polígonos. También hemos visto, pues obviamente, ya la herramienta edición, porque con esta herramienta hemos editado los puntos, las líneas y los polígonos. ¿Qué más hemos visto? Ya también vimos todo el tema del diseño de las grillas, de la leyenda, de las etiquetas y cómo exportamos un mapa PDF o JPG. Ahora, vamos a ver el tema de importación y exportación de la información. Bien.
Es ineludible el trabajo que se debe realizar en campo o in situ, ¿de acuerdo? Y para ello nosotros, para trabajar en campo, utilizamos diferentes herramientas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, ya hemos hablado ya de ello, GPS, estación total, cinta. Ahora pues que están en auge los drones con sus diferentes tipos de sensores, puede ser las cámaras que están aeroportadas, las cámaras RGB, las cámaras multiespectrales, las cámaras térmicas o también los sensores LIDAR, que son muy útiles, pero es una tecnología más costosa para hacer trabajos de ingeniería civil. Entonces, todos estos datos los podemos recoger en campo y esos datos podemos exportarlos al software. Voy a remover esta información que tenemos aquí. Ya. Entonces, esta información se quedó aquí. Mejor abramos un nuevo. A ver, voy a abrir un nuevo proyecto. Esta información que nosotros recogemos en campo, ¿no es cierto?, puede estar conformada por diferentes dispositivos, equipos o incluso libretas que se puede coger en ellas apuntes, entrevistas y cualquier otra información útil. Vamos a empezar por el tema de los datos GPS, aunque creo que eso también ya lo vimos rápidamente. Si nos vamos a los resultados, déjenme ver, ya. Cuando uno toma datos con GPS, pues como ustedes de pronto ya lo han hecho, ya lo hicieron, esos datos se almacenan en unos archivos que pueden ser de texto en formato TXT o puede ser en formato CSV. O también podemos hacerlo en un Excel, como hicimos al momento de recoger las coordenadas del Google Earth. Esos datos pueden que están almacenados en un archivo en Excel o TXT, que si nosotros abrimos, constan de la siguiente información. A ver, vamos a ver. Puntos de acá, aquí está. Sí, por filas y por columnas, en donde la primera fila está el identificador, es decir, aquí lo que me recoge es el número de puntos que he recogido. También tiene unas coordenadas en X, tiene unas coordenadas en Y y también tienen coordenadas en Z. En este caso no tenemos porque son puntos que nosotros hemos recogido del Google Earth, ¿de acuerdo? Pero también tienen esa información en Z, ¿no es cierto? Esta información cuando nosotros recogemos de un Excel, para poder abrirlo en el ArcMap, debemos guardarla de la siguiente manera. Guardar como, vamos a examinar, y aquí lo vamos a guardar en este formato, en CSV, delimitado por comas. ¿De acuerdo? Una vez que yo guardo, voy a cerrar, que ya está guardado. Le digo que no. Me voy al software. Y aquí tengo, miren, los puntos que fueron tomados con GPS. Estos puntos los arrastro. Y para visualizarlos en la tabla de contenidos, voy a dar un clic derecho a la capa puntos. Y luego me voy a esta opción que dice Display XY Data. Luego voy a seleccionar un sistema de coordenadas, que es la WGS 84 UTM zona 17 sur, y le doy clic en aceptar y luego OK. Le digo que aceptar y he cargado los puntos. He cargado los puntos en mi software. Ahora, estos puntos también yo puedo abrir su tabla y tienen aquí las coordenadas. De pronto estos puntos, miren que solamente, ¿qué información tiene este punto? Es una información adimensional, ¿de acuerdo? Porque no tiene dimensiones, lo único que me puede dar este punto es información en coordenadas. Pero estos puntos pueden ser a veces recolectados para representar algún punto en interés, algo en particular.
Entonces, a estos puntos yo debería convertirlos de un shape en el caso de que sea necesario. Entonces, para ello me voy a Data, Exportar Data, y me voy a buscar la ruta en donde voy a guardar resultados. Entonces, aquí voy a colocar el nombre, puntos, y el tipo, como voy a guardar, aquí tengo tres opciones como una file o personal geodatabase, un shapefile o un database feature class. Voy a seleccionar shapefile y voy a guardar. Y le digo que ok. Me pregunta si quiero que cargue a la capa, le digo que sí. Ahora me voy a esta vista en orden de dibujo y miren, aquí tengo ya mis puntos y mis puntos TXT, los que cargué. Estos puntos TXT ya no me sirven, lo voy a remover. Entonces tengo ya ahora, si abro la tabla de atributos, tengo ya mi shape, que dice aquí shape y que es de tipo punto, de esta información que recogí en campo. De acuerdo, que ya podría yo utilizar para representar cualquier cosa que sea necesaria. Ahora estos puntos nosotros los recogimos para georreferenciar. Para eso fue lo que nosotros utilizamos estos puntos. De esta manera es como nosotros importamos los puntos desde una hoja de texto, una hoja de cálculo, desde un blog de notas, desde cualquier lugar en donde tengamos esta información recolectada. Eso con respecto a la información, ¿no es cierto?, que se recoge en campo. Ahora, también es muy importante que la información con la cual nosotros vamos a trabajar, como ya habíamos visto, son de dos tipos, ¿no es cierto? Es el raster y el vectorial. Es la información con la cual nos va a permitir realizar múltiples trabajos. Pero si hablamos de la ingeniería civil, en la rama de la ingeniería civil, uno de los trabajos más importantes que se realiza es el catastro. Es el catastro urbano, es el catastro rural, que para ello nosotros necesitamos de este tipo de información, necesitamos conocer cómo almacenamos, cómo generamos esta información, porque la principal información que se genera para un catastro se lo hace en un software CAD. También se puede exportar y también se puede importar desde y hacia AutoCAD, así como también hacia el Google Earth o desde el Google Earth. Es importante reconocer ciertos parámetros, ciertos temas que en ese momento los voy a proyectar. Preguntas, chicos. Preguntas. Bueno, veo que no hay preguntas. Vamos a hablar un poquito acerca del ArcGIS aplicado al catastro urbano. Con este tema, pues vamos a aprender a exportar y a importar datos que son muy importantes para trabajar en esta área. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que existen entre dato e información? ¿Qué es un dato? Son símbolos que describen hechos, condiciones, valores o situaciones. Un dato puede ser una letra, un número, un signo ortográfico o cualquier símbolo y que representa una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. La información es el conjunto de datos procesados que tiene un significado, es decir, que tiene una relevancia, que tiene un propósito y contexto, y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones. El ejemplo que hicimos anteriormente. El dato que nosotros recogimos en campo eran los puntos GPS. Luego le dimos un proceso y ese dato se convirtió en una información. Es decir, que ese punto que tenían coordenadas, luego lo convertimos en un shapefile y ese shapefile le podíamos haber alimentado de información, información temática, información cuantitativa, cualitativa, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre dato e información. Miren, justo en esta diapositiva nos presenta lo que acabamos de hacer, ¿no?
Los datos, por ejemplo, el área, material de construcción, cantidad de pisos, servicios básicos. Estos datos se realizó un geoprocesamiento en diferentes software. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar el ARMAP y es luego de haber realizado ese geoprocesamiento, nosotros lo convertimos en información. Esta información puede contener parámetros urbanos, puede contener la valoración de un predio y también el uso del suelo urbano. Al hablar de los datos catastrales, son todas las características cuantitativas y cualitativas de un predio en su entorno. ¿Cuáles son aquellas características del predio? Por ejemplo, ¿qué información podemos obtener de un predio, no? El área, el perímetro, el estado de conservación, el material de construcción. ¿Qué otras características más podríamos obtener de un predio? Tal vez la valoración de la vivienda o de la Ya, cuestión. también la valoración. ¿Qué más? Coordenadas. ¿Perdón? Coordenadas. No lo entendí. ¿Alguien le entendió, compañero? Coordenadas. Ah, la ubicación, las coordenadas, ¿ya? ¿Qué más? Un código, un nombre de propietario, ¿no es cierto? Y también podemos obtener características del entorno, como, si posee alumbrado público, el estado de las vías, estado de aceras, parques y jardines, servicios básicos, etcétera. ¿De acuerdo? Son algunos de los datos catastrales que se deberían obtener. Ahora, ¿cómo recolectamos estos datos catastrales? Cuando hacemos un proyecto catastral hay diversas fuentes de información y estas se clasifican en dos tipos, las analógicas y digitales. Cuando hablamos de analógicas son estos los mapas impresos, planos impresos y fichas catastrales. Y la información o los datos de manera digital son los archivos Shapefile, los archivos CAD, los KML, los archivos raster y los archivos de levantamiento. También podemos encontrar otros archivos como el DXF, el CSV y el TXT. ¿Quién ha escuchado hablar del DXF? Del CSV, ahorita lo vimos ya, que es un archivo que me sirve para guardar los puntos y poderlos visualizar en ArcMap. El TXT también me puede servir para lo mismo. ¿Y el DXF? ¿Han escuchado el del DXF? No, bueno, más adelante vamos a ver entonces qué es el archivo del DXF. Ya. Los datos analógicos podemos decir que son planos urbanos, ¿no es cierto? Y es la representación gráfica a escala de un centro poblado urbano mediante una simbología convencional para el trazado de sus calles, manzanas, etc. Generalmente la escala adecuada varía entre 1 a 2500 y 1 a 7500, de acuerdo a la extensión de centro poblado o urbano. ¿Sí? El mapa el plano de la izquierda está 1 a 2500 y el plano de la derecha está 1 a 7500. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho lo que nosotros deseamos representar para definir la escala con la cual estemos trabajando. Al hablar de datos analógicos, vuelta también hablamos sobre los mapas, que es la representación gráfica del área territorial de un distrito a una escala determinada y de acuerdo a una simbología convencional, donde se encuentran ubicados los elementos naturales u antrópicos.
¿Cuáles son estos elementos naturales? Pueden ser estos ríos, quebradas, cerros u otros. Y los antrópicos, centros poblados, vías de comunicación, hidrografía y otros. También encontramos dentro de los datos analógicos las fichas catastrales, que contienen información de cada predio catastral urbano, ubicación del predio, identificación titular catastral, domicilio fiscal del titular en la provincia, características de la titularidad, descripción del predio, construcciones, obras complementarias, otras instalaciones, etc. Son unas fichas en donde estamos recogiendo toda esa información. Luego, esta información se va a almacenar en una base de datos. También, dentro de los archivos digitales, podemos encontrar los shapefiles, que es un formato sencillo, como ya lo habíamos visto, y no topológico, que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información mediante tabla de atributos de las entidades geográficas. Y las entidades geográficas de un shapefile se pueden representar por medio de puntos, líneas o polígonos. Al hablar de los polígonos, estos se pueden medir el área y poseen estos un sistema de proyección. Ya vimos, ¿no es cierto?, cuál es la geometría de los shapefiles, punto, línea y polígono, su simbología y qué es lo que podemos representar. Eso ya lo habíamos estudiado. También tenemos los archivos DWG, que están dentro de los datos digitales. Estos archivos son generados por el programa AutoCAD, el cual es un software de ingeniería y de diseño que nos permite generar bases de información gráficas y editarlas con mucha facilidad. ¿Qué contienen estos archivos de DWG? Contienen puntos, líneas, polígonos y también contienen anotaciones. Sí, de esta forma es como nosotros representamos estos archivos de DWG, los cuales ustedes están de pronto más familiarizados. También encontramos los archivos de XF, lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Este archivo de XF es un formato de archivo para dibujos de diseño asistido por computadora, creado fundamentalmente para posibilitar la interoperabilidad entre archivos de DWG usados por el programa CAD y el resto del programa del mercado. Es decir, que este archivo me sirve para hacer una especie de transición entre los archivos de AutoCAD y los archivos de sistemas, entre los software CAD y los software GIS. Es decir, que yo puedo ya abrir archivos de AutoCAD en los software GIS. Esto antes no se lo podía hacer, pues ahora se creó este archivo para facilitar el trabajo entre estas dos plataformas. También encuentro los archivos KML y KMZ dentro de los datos digitales, que también creo que son muy conocidos por ustedes. Estos archivos KML son aquellos generados por el Google Earth. Estos son ficheros que pueden contener líneas, puntos o polígonos, además de poseer un sistema de proyección. Son muy útiles para levantar información mediante las imágenes que nos proporcionan Google. También otro archivo que es el raster, que también está dentro de los datos digitales. Estas son capas de información, las cuales representan la realidad mediante celdas. En el catastro de archivos raster, más usados son las imágenes satelitales y las ortofotos. En la izquierda tenemos una imagen satelital, o mejor dicho, una ortofoto, y en la derecha tenemos una imagen satelital, las cuales luego de dar su procesamiento, su transformación, su composición, podemos determinar aquí usos de suelo, vegetación, agua, minerales, etc. ¿Sí? Este es hablando ya de un tema de teledetección cuando se trabaja con imágenes satelitales. También encontramos los archivos de levantamiento. Actualmente los levantamientos son fundamentales en cualquier proyecto, ya que nos permiten dibujar con precisión los elementos de la realidad en los diferentes software. Con el avance de la tecnología tenemos diferentes tipos de instrumentos que nos ayudan a realizar esta labor, como son las estaciones totales, los teodolitos y los drones, generándonos archivos digitales con información de levantamiento. Sí, ya vamos a ver cómo estos archivos, luego de realizar estos datos
Luego de realizar un procesamiento, la información que nos presenta es de calidad y la cual nos podemos ya hacer diferente tipo de representación. Los datos analógicos, sin embargo, son aquellos que encontramos en forma física, los cuales pueden ser gráficos o alfanuméricos. Así tenemos los datos analógicos que son gráficos y alfanuméricos. Los gráficos pueden ser planos impresos, mapas impresas. La información alfanumérica pueden ser derivadas de informes, de fichas, memorias descriptivas. Todo esto se combina para formar un formato digital que puede ser un PDF. Cuando hablamos de planos catastrales, estos planos son aquellos donde podemos observar la información a detalle. Esto depende de la escala en la que esté el dibujo. La escala de un plano varía entre 1 a 100 hasta 1 a 10.000 en el catastro. Los planos más usados son los planos perimétricos, de linderación y de valoración. En el plano de la izquierda tenemos un plano de valoración, es decir, para ver el costo de un predio. Y en el plano de la derecha tenemos una planimetría, un plano perimétrico o de linderación. ¿Sí? Estos son los dos más utilizados en catastro. Los mapas catastrales son aquellos donde la información se ve de manera más genérica o con poco detalle. Las escalas de los mapas son superiores a 1 a 10.000. Dentro del catastro urbano, la mayoría de mapas son del tipo temáticos, es decir, que su función es representar una única temática del territorio. Por ejemplo, aquí, ¿qué temática me está representando? Aquí podría ser un sector, ¿no es cierto? Una parroquia, un barrio, qué sé yo, lo único que me está representando. Lo mismo acá, este sector de pronto me puede estar representando el recorrido de recolección de desechos sólidos o recorrido de transporte urbano, o de pronto también puede ser el tendido del agua potable, de la red eléctrica, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre planos y mapas? Los mapas catastrales abarcan grandes áreas y estos muestran una única temática del territorio. Y los planos abarcan poca área y son usados mayormente para representar medidas, ¿sí? Entonces, las diferencias son bien radicales, entonces no tenemos por qué confundirme. Ahora, también hablamos ya acerca de la base de datos alfanumérica. Ustedes recordarán que esta base de datos numérica está conformada por toda la información que disponemos. Esta información puede ser cualitativa y cuantitativa. Y esto es muy importante e indispensable para cualquier catastro, ya que permite hacer diferentes tipos de análisis territorial. Estos dos tipos de información, la información alfanumérica y la base de datos gráfica, se combinan para dar como resultado un shapefile. ¿Y cuál es la importancia de esta información alfanumérica? Pues la información alfanumérica nosotros podemos encontrar en diferentes formatos, en base de datos, en documentos, los cuales se combinan para crear las bases de datos. ¿Para qué me sirven esta base de datos? ¿Para qué obtengo la base de datos? ¿Para qué realizo un catastro? Para mejorar la toma de decisiones, para tener una base de datos estructurada y para realizar unas consultas rápidas. También habíamos hablado acerca de la obtención de la información gráfica, que también es muy importante y es fácil también de encontrar. Esta información habíamos dicho que está generada por diferentes instituciones, pueden ser estas privadas o pueden ser estas públicas, que en la mayoría esta información es escaneada y pasada a un formato PDF o JPG. Esta información podemos comprarlas a instituciones públicas o privadas, o también podemos encontrar en documentos o estudios o publicaciones en la web. ¿De acuerdo? Ya, la composición de los archivos shapefile, ¿sí? Esta composición de archivos shapefile, también ya habíamos hablado de esta composición, ¿de acuerdo? Cómo están compuestos estos archivos.
Ya vimos que tienen diferentes archivos, pero los principales son el SHP, el DBF también, los cuales me van a, y el SHX es el enlace espacial, el cual me va a permitir, ¿sí? Entonces ya también habíamos hablado de cómo están conformados sus archivos, ustedes recordarán, pero este archivo es el cual me va a permitir abrir los dos, el shapefile. Estos archivos también se pueden obtener de geoservidores, comprar o por medio de los levantamientos o creando, como hemos estado realizando la información y mediante la digitalización. También tenemos los archivos WG en el catastro, que la mayoría de información catastral se encuentra en formato de WG. Por lo tanto, en la web hay servidores de los cuales podemos encontrar mucha información en este formato. Pero es importante saber que el 99% de esta información no está muy actualizada, no está actualizada. Por eso es muy útil como para elaborar un mapa base de nuestra área de estudio. Si podemos encontrar, hablando en otros países, podemos encontrar en estas dos páginas web, en Bibliocad o en arc.com.mx de México. ¿De acuerdo? El AutoCAD igual ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Han trabajado con AutoCAD, es un programa de diseño e ingeniería muy versátil y usado en diferentes tipos de proyectos, como sus siglas lo dicen. Es un programa de diseño de computador asistido en el cual es muy dinámico para generar información gráfica. Este software es de fácil edición, tiene herramientas de diseño avanzado. También el etiquetado es muy fácil y también trabaja con las capas que se organizan de acuerdo a la necesidad. Ahora, este software no posee tabla de atributos y tampoco tiene un sistema de proyección. Los archivos de WG es la extensión de los archivos generados en AutoCAD y estos pueden guardar diseños, datos geométricos, mapas e incluso fotos. Y los archivos de WG son ligeros y prácticos. Algunos software GIS pueden abrirlos sin ningún problema. El formato es, el DWG es oriundo de AutoCAD, es un formato ligero, tiene una única extensión y posee un respaldo, que es el punto BAJ. En cambio, también tiene unas desventajas, ¿no? Que solamente despliega información gráfica y es adimensional. También hablamos ya acerca de los archivos de XF. DXF significa Drawing Exchange Format, es un archivo de intercambio, ¿sí? De formato según la traducción. Y este tipo de archivo es nativo de la aplicación CAD en el programa Autodesk o AutoCAD. Entonces, este archivo pues es lo mismo como tener un DWG, sino que me va a permitir abrir esta información en los software GIS. Ahora, ¿cómo vemos nosotros un archivo de AutoCAD en ArcMap? Cuando abrimos o cuando desplegamos un archivo de DWG o de XF dentro de ArcMap, este se visualiza de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos aquí el archivo de AutoCAD y vamos a visualizar la siguiente información, como las etiquetas, las anotaciones, también los puntos, las polilíneas o los polígonos. Es diferente al abrir un shape, ¿no es cierto? Que en cambio cada uno de sus capas las encontramos por separado, los puntos, las líneas y los polígonos. Sin embargo, en el archivo de AutoCAD, un solo archivo puede contener estas tres capas. Ahora, el Google Earth también es conocido por todos, ¿no es cierto? Es una extensión de Google que nos permite visualizar imágenes satelitales de alta resolución de todo el mundo de manera tridimensional y con una precisión considerable. Este programa es muy usado actualmente, pues nos ofrece una serie de imágenes satelitales actuales y multitemporales. ¿Cuáles son las ventajas? Que es un programa de uso libre. También nos permite la creación de elementos geográficos dentro de esta herramienta. Tiene un sistema de proyección. Tiene un considerable grado de precisión, pero, vuelvo y repito, para trabajos
de gran envergadura, esta no me serviría. Y también tiene su formato propio de guardado, que es el KML y el KMZ. Al hablar del formato del KML, que es un archivo KML, es un fichero que contiene datos geográficos y mediante los archivos KML se pueden situar un mapa de distintos lugares que estén relacionados. Y los archivos KML han sido desarrollados para ser manejados con el programa Google Earth. La ventaja tiene un formato ligero, puede contener líneas, puntos, polígonos, posee sistema de proyección y es admitido por varios softwares. Otro formato del Google Earth son los KMZ, que son muy similares a los archivos zip, pero estos archivos permiten empaquetar varios archivos juntos y comprimen el contenido para que sean más fáciles de descargar. Esto permite unir imágenes del archivo KML si nos interesa, ¿no? Y también estos archivos KMZ son fáciles de crear con Google Earth. Ventajas, que es igual un formato comprimido, puede contener elementos multimedia y posee también un sistema de proyección. ¿Para qué utilizamos estos archivos en Catastro? Estos son muy útiles porque nos permiten usar una galería de imágenes de Google para actualizar o corroborar la información obtenida. Es más o menos algo que estuvimos realizando en los ejercicios anteriores. Cuando estábamos haciendo el inventario de la red vial, estábamos utilizando estas imágenes. Aunque no estuvimos utilizando propiamente estos archivos, pero estábamos utilizando la herramienta de Google Earth. También podemos decir que son archivos muy ligeros y son muy usados en cualquier área y son ideales para compartir información generada o para agregar nueva información a la base de datos ya obtenida. Si combinamos estos dos, podemos también obtener un shape. Estos dos archivos en ARMAP, ¿no? A diferencia de los shapes y los DWG, los archivos KML y KMZ, no se pueden visualizar directamente en ARMAP. Para extraer la información de estos archivos se debe usar una herramienta de conversión que nos proporciona ArcGIS. Entonces eso también ya lo iremos viendo. Preguntas, chicos. Hasta aquí. No hay preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, creo que por hoy nos vamos a quedar ahí y ya continuaremos el día martes, ¿no? Inge, Sí. estaba revisando la clase de esta semana que subió al aula virtual y no no se abre, carga una página publicitaria. En serio. Ya voy a revisar bien qué me dice. La clase anterior. Sí, Inge, la clase del 22. Ya, bien que me dice. Ya voy a revisar y vuelvo a cargar. Muchas gracias, Inge. Ok, no sé qué pasaría, la verdad. Bueno, a ver, entonces, voy a revisar eso y también me quedo con las personas que que tienen alguna duda sobre la prueba. El resto puede retirarse, por favor.
37 estudiantes tienen problemas en la prueba. Y es que en la pregunta de responder, por ejemplo, en mi caso yo puse cartografía, pero no me cogió porque no le puse la tilde. A ver, ya voy a revisar. Vamos uno por uno. En mi caso, vuelta, yo puse así mismo de completar, en vez de poner píxel, puse píxeles. Ya, No a sé si ver. Sí, de acuerdo. Yo voy a ir llamando uno por uno. A ver, vamos con quién está Fire. Sí, Inge. Solo lo de Pixel sería. A ver, déjeme un segundito. ¿Qué número de pregunta es? No recuerdo. ¿No puede visualizar? No Creo que está era entre las permitida últimas. la revisión, ingeniero. Entonces, creo que tiene que habilitar para así poder ver qué pregunta es. A ver, déjeme La ver. pregunta 21 es. No, es que no todos tienen la misma. A mí me tocó en la pregunta 21, creo. Entre las últimas. A ver, denme un segundo, reviso cómo. A ver, ok, ahora sí estoy. ¿En cuál era usted que me dice que está mal? En la pregunta 21, solo de Pixel. Ah, y una también, ingeniero, no sé si estoy en lo correcto, pero en la pregunta 5 me decía Pero, a ver, sobre el vamos con la. Ajá, así Pixel. es. Aquí está bien. Ajá. Editar preguntas. Sí, tiene razón. Y en esa, la pregunta 5 también No, la espéreme un ratito, le corrijo. Ok. Pero ¿cómo le corrijo para qué? Bueno, de hecho, sigue como mal, pero ya está con puntaje. Ya. Ya, ¿qué otra pregunta usted mismo? Ah, en la 5 no sé si estoy en lo correcto, era sobre las dimensiones de información como la temática. Y nos dice para expresar la geometría de un objeto de localización, pero yo entendí como geometría también como propiedades, medidas o atributos. La unidad elemental de información gráfica datum contiene las dimensiones de información como la temática. A ver, revisen en la. Sí, nos dice, en las diapositivas nos dice para expresar los atributos o propiedades de un objeto o localización. Y yo eso le entendí, geometría le entendí como propiedades, atributos o medidas, algo No, así. por eso, No, no es que no está bien, está cambiado. Si esta era, la respuesta es ninguna de la correcta. bueno, ingeniero. Ok, listo. Gracias. Ok. A ver, ya, Fire, puede nomás retirarse.
Vamos con André Córdoba. Ya, lo mío es lo del píxel igual. Igual píxel. Déjeme revisar esto un rato. Córdoba, Córdoba. Igual esta será la 21. No. ¿Qué número era la suya? No recuerdo, pero estaba entre la 14 por ahí. Ya, ok, encontré la 10. No, 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 es la 10. Ajá, aquí encontré. Ya, igual, ya está con el puntaje. Gracias, Inge. Ok, ¿quién más? Yo, ingeniero, yo también tuve un inconveniente. A ver, señor Guato. Sí, igualmente en la palabra pixel. Y no me quedó con la tilde, entonces me tachó como incorrecto. Ya, listo. Disculpe, Inge, yo también tuve el problema con la palabra pixel. Señor Yauripoma. Sí, ingeniero, por favor. ¿Listo? Yo también, Inge, disculpa. Bravo. Pero si debería más bien haberles puesto 0 porque es con tilde. ¿Ya listo? Gracias. Yo también. Igual, Inge. A ver, Yo, Inge. Karen Alarcón. Sí, Inge, yo también tuve el mismo problema con la palabra píxel. Ya, solamente por esta ocasión voy a pasar ese error. Porque no es un error, es un error de ustedes. Solo la palabra pixie. Si ya pusieron otra palabra con una falta ortográfica, no paso. Listo. Yo, Inge, pero mi falta es en Germán. la palabra cartografía. O sea, yo le puse en Nada. mayúsculas. Cartografía, nada. Ya dije solo Pero pixel. es que yo le Cartografía. puse en mayúscula, Inge, y el compañero le preguntó después. O sea, yo le escribí todo en mayúscula. Igual debería haber puesto con tilde. Inge, yo tengo una inquietud. Espérenme un segundito. Primero déjenme revisar
de Sí, la señorita Guamán, ¿cómo está? Es la pregunta 4, Inge. Así es que no pasa esa. Siguiente. Pero les está Yo, pasando Inge, todo. Solo pixel, Esa solamente esa pregunta, palabra amigo. les dije, solamente una palabra. yo tengo el mismo problema, Inge. A ver, vamos uno por uno. Ahora yo voy llamando. Ya, señorita Guamán, entonces nada que ver. Cartografía va con tilde. Listo. A ver, señorita Alarcón, ya puede retirarse usted. Sí. A ver, tierra. Buenas tardes, ingeniero. La palabra píxel, pero yo había puesto píxeles. No, déjeme ver. ¿Cómo está? No, es que no son píxeles. Es pixel. Lo siento, no pasa. Y entonces otra A también. ver, ¿cuál es la otra? La que es la pregunta 23, la que decía elementos de un mapa. A Y ahí ver. también en el documento está lo que es la portada del mapa. Y ahí yo marqué eso también y me sale como que error, que no es eso. 23. Y en el documento sí está también los elementos del Pero a mapa. ver, lea la pregunta. ¿Qué es lo que dice? A ver. Ya leyó. Ah, ok. Me confundí. Muchas Ya, gracias. ok. Perdón por su tiempo. Gracias. Puede retirar, señor Tierra. Guido Cardoso. Inge, sí, mi duda es sobre una pregunta que me decía, no recuerdo el número, pero me decía sobre el tamaño del píxel. No recuerdo sinceramente, pero tengo la duda si es que, porque era de verdadero y falso, no sé si me podría ayudar con eso, por favor. A ver, déjeme ver qué dice píxel. Ya, los píxeles de una capa al aire casi nunca tienen el mismo tamaño. No, es sobre el tamaño del píxel, da la precisión espacial de los objetos variables definidos en la capa. El tamaño del píxel da la precisión temática. Y usted ha puesto es verdadero y es falso. Eso no me lo dije muy. Ya, ok, gracias. Pueden retirarse. Señorita Cepeda. Sí, Inge, me parece que es en la palabra cartografía. Igual, nada. Tengo la primera con mayúscula y con tilde, pero primero A ver, veamos si es así. las creo, si mal no recuerdo. Sí, sí está bien escrita. Ya, gracias, Inge. Pero sí está, sí tiene bien. Pero tiene bien. ¿Ah, sí? Sí. Es que no, como no me permite ver la revisión. No, sí tiene bien. Ah, ya, Inge. Ok. Verónica, perdón, Bejarano. Ingeniero, buenas tardes. Sí, lo mío igual es de la palabra pixel. Es mi pregunta 8. Ya, ok, voy a revisar. Ok, listo. Ya, Inge, muchas gracias. Ok. Vamos con Helvis Llerena. Buenas tardes, Inge. De mi parte es lo mismo en la palabra pincel. Me falta poner la tilde nomás. Creo que la pregunta 18. Listo. Gracias, Inge. Ok. Vamos con Sina Luisa. Buenas tardes, Inge. Igual es la palabra pixel. Es la pregunta 25 en la mía.
Bueno, vuelvo y repito. Es la última vez que corrijo ese tipo de preguntas. Primero, denme un segundo. Listo, señor Sinolisa, ya está. Muchas gracias, Inge. Rosero. Sí, Inge, igual de la misma manera, palabra pixel, por favor. ¿Listo? Vamos con el señor Chimbo. Igual, Inge, en la palabra pixel. ¿Listo? Vamos con Dani Caspi. Sí, Inge, mi problema también es con la palabra pixel. ¿Listo, señor Caspi? Quinabanda. Igual, Inge, es la misma palabra, es en la pregunta 17. 16. Listo, señor Quinabanda. Gracias. Daniela Mayancha. Sí, Inge, es la misma pregunta. De pixel. Ok. Salcán. Inge, la misma pregunta pixel, por favor. Está en la pregunta 16. Listo. Jeremías. La misma pregunta, Inge, es la número 5. Listo. Michelle. También Inge, es la pregunta 8, pixel. Listo. Altamirano. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas. La palabra pixel, por favor. Ok. Y una consulta también sobre la palabra cartografía. ¿No va a ser válido ese No. apartado de la tilde en la letra I? No, ya les paso esta, ya la otra no. Ya listo, ingeniero. Gracias. Ok. Listo, señor Altamirano. Yerena.
Josué. De igual manera, Inge, la palabra pixel. ¿Listo? Y Alarcón. Sí, ¿Listo, sí, Josué? buenas tardes. Es la misma pregunta. La mía era la 2. A ver, perdón. Repita. Inge, buenas tardes. ¿Qué es la misma pregunta? En mi caso era la 2. La de Pixel. Ajá. Ya está corregido, pero. Ya. Ok, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego.